pues con el gozo de poder encontrarnos en esta tarde para esta participación a la que me ha invitado la Madre Conchita en este curso que están ustedes iniciando sobre Hemos perdido al Padre. Por estudios psicológicos que yo tengo, me ha pedido para esta ocasión hablarles un poquito de cuáles serían las consecuencias de la ausencia del padre en el seno de una familia. Entonces, bueno, quiero aclarar un poco que a veces podríamos estar pensando concretamente en un papá físico, un papá presente. Estamos obviamente en una humanidad donde no siempre el papá está de manera física presente, pero vamos a entender un poco a qué nos referimos con presencia. En lo psíquico es importante entender cuándo una situación se convierte en ausencia y cuáles serían las consecuencias graves de una ausencia de un padre. Entonces, solo quisiera, porque ya los veo en la pantalla, los que tienen su cámara encendida, me da gusto ver sus rostros. Por ahí veo a una de las hermanas, La Paz contigo, me da alegría verte hasta Aguascalientes. ¿Verdad? Aurora, la madre Katy, por ahí, las personas que sin duda, los Pedros, ya había 2 Pedros, a la señora Ulma, a la señora Beatriz, Consuelo. Sí. Y por ahí hay 2 más que no quieren que veamos sus rostros, pero está bien, nos lo vamos a imaginar. Bueno, entonces vamos a pues compartir un poco esta experiencia. Yo quisiera, bueno, voy a compartir pantalla, preparé unas diapositivas. En su momento yo iré dando un margen para que ustedes puedan participar si así lo desean, para hacer alguna pregunta o aclaración, porque vamos a aprovechar el tiempo que tenemos para pues ubicar algunos conceptos importantes acerca de la experiencia de la paternidad. Yo creo que antes de hablar de la ausencia, tengo que abordar qué entendemos desde la psicología por una presencia paterna. ¿Cuándo se habla de que un padre está presente en la vida, en la historia o incluso en la construcción de una estructura psíquica y de toda la estructura de la persona? Cómo el papá está haciendo una influencia positiva, una cercanía positiva. Entonces, ya que nos conocimos y ya vi sus rostros, voy a compartir pantalla para que podamos empezar el tema. Con solo que me señalen con su mano arriba, quisiera saber si ustedes pueden ver la pantalla. ¿Están viendo? Si la están viendo, muy bien, les agradezco. Genialísimo. Entonces, parece que ahora el internet se va a portar bien. Muy bien. Bueno, el tema, el curso que ustedes están iniciando se titula Hemos perdido al Padre, y lo que vamos a abordar el día de hoy desde esta experiencia que vamos a compartir, voy a ponerlo en presentación. ¿Se sigue viendo? Sí. Perfecto. Bueno, nosotros vamos a ver ahora, voy a compartir con ustedes un abordaje sobre las consecuencias de la ausencia del padre en el seno del hogar desde una perspectiva psicológica. Aclaro, obviamente la psicología tiene muchos abordajes, por lo tanto, cada abordaje pues nos dirá una aproximación, ¿no? Una teoría. El abordaje desde el que yo manejo esto que les voy a dar es un abordaje netamente psicoanalítico. Entonces ustedes podrán conocer tal vez en otros cursos o en otros escenarios otro abordaje. Este es un enriquecimiento, no es el absoluto, no es palabra de Dios, ¿verdad? No es así. Es solo un ángulo desde donde podemos ver esta experiencia del padre. Muy bien. ¿Quién es padre? Podríamos estarnos preguntando, bueno, ¿quién es papá? ¿A quién nos referimos desde la psicología cuando hablamos de un padre? Estamos hablando de hablar de un padre, es hablar de un quién. ¿Quién es este quién? Si ustedes hicieran, incluso si ahorita mismo ustedes estuviéramos así de forma presencial, yo les preguntaría, te preguntaría a ti, para ti, ¿quién es un padre? Y alguien puede decir, bueno, es el progenitor biológico, tiene definición de padre. Otros dicen que la persona que
que soporta material o afectivamente, o sea, soportar me refiero a sostener a alguien que está ahí contigo. Hay tanto un dicho que dice, padre no es el que engendra, sino el que cría, y etcétera, ¿no? Entonces, alguien, por ejemplo, que puede ser por adopción, es un padre, alguien que educa. A veces muchas personas dicen, con él aprendí tantas cosas, fue como un padre para mí, por el hecho de que me enseñó, por el hecho de que estuvo conmigo. Hay otros que dicen que es alguien que te ha dado un apoyo incondicional, que alguien que ha estado ahí contigo en las buenas, en las malas, que no te engendró a la vida física, pero sí ha estado contigo. También le damos este título de paternidad. ¿Cuántas veces nos ha tocado conocer personas que por el cariño, por la cercanía a una familia, dicen, es que tu padre es como mi padre, ¿no? Lo sentimos así de una manera cercana. Entonces, esto nos podría llevar a pensar, bueno, entonces, ¿a quién le vamos a llamar papá? ¿O qué padre de todos estos conceptos que vamos teniendo, más que conceptos de todas estas experiencias, quién se ha sumado a mi estructura psíquica? ¿Quién le ha dado forma de alguna manera a mi estructura psíquica? ¿O quién ha sido como el pilar donde yo me he podido sostener para ir formando esta parte de ser quien soy? El día de hoy hablaremos del padre desde una perspectiva psicológica, como ya les había dicho, desde 3 puntos. Yo voy a abordar 3 puntos concretos. Hablaré primeramente del rol de la paternidad. Hay un rol al padre social, culturalmente se le ha adjudicado un hacer, un que le toca, es que es tu padre, le toca eso, casi como un deber. El rol es algo que va instalado, instituido por parte del externo, lo social, la familia, la cultura, el entorno donde las familias se desarrollan o donde tú te desarrollas. Ese entorno, pues obviamente define roles, qué hace quién. Eso no significa que los roles sean iguales en todos lados, pero hay como un denominador común porque pues somos seres sociales. Entonces, las sociedades de alguna manera nos van marcando qué hace uno y qué hace otro. Hay roles de paternidad definidos, pero ante todo, y creo que la médula de mi compartir de esta tarde se centra en esto que en psicología psicoanalítica llamamos función paterna. Aparte del rol, hay algo que se conoce como función paterna, y esto es esencial en el desarrollo de la persona humana, en su crecimiento y en su estructuración psíquica. No puede faltar la función paterna. Sin esa función paterna, entonces esta construcción incluso de independencia, de fuerza, de orden y de equilibrio no existiría, no sería posible. Esa función paterna es con la que creo yo que nos tendremos que reconciliar el día de hoy, esta tarde, ahora que van a ustedes en este año a estar sumergidos en el misterio del Padre, sumergidos en descubrir, reencontrar o abrazar y dejarse abrazar por Dios Padre. Creo que para que puedan dar ese paso, también tendrán que dar el paso a abrazar y redescubrir, y creo que esta puesta de realidad, como lo ha manejado la Madre Conchita, que es la titular del curso, es necesario porque necesitamos forzosamente reconciliarnos, o si no reconciliarnos, descubrir cómo hemos tenido en nuestra vida función paterna, cómo ha estado presente en nuestra historia personal y cómo está presente en medio de la humanidad, de las familias, la función paterna. Y el último punto, que será la coronación de esto que vamos a reflexionar durante la tarde, será el vínculo paterno. Esa relación irrompible que se genera, que se llama vínculo. El vínculo, yo creo que bueno, estaba pensando cómo comparar el vínculo, no encontré con qué, porque es un lazo, es una unión que se genera desde las profundidades del ser de una persona a otra. Y ese vínculo es lo que nos hace sentir afecto, expresar afecto, anhelarlo, darlo, añorarlo cuando no lo tenemos, etc. Entonces, hablaremos del rol de la paternidad,
de la función paterna y del vínculo paterno. En esos 3 puntos nos vamos a enfocar para no perdernos en nuestra plática del día de hoy. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Siguen conmigo o ya están tomando café? ¿No? No. Qué mal, ya deberían estar tomando café. No es cierto. Bueno, vamos, esa es la ventaja de tener clases en línea, porque uno puede, no como los salones de clase que si tomabas café te sacaban, ¿verdad? Nosotros podemos tomar las tazas que queramos. Nada más me invitan, por favor. Bueno, vamos entonces a pasar a la primera parte del rol. El rol de la paternidad, que es el primer punto. Es esta experiencia donde vamos a descubrir cuál es el rol de un padre. Aquí aclaro, no todo padre cumple su rol. Estaríamos hablando acá de un padre en el sentido literal. Un papá puede cumplir su rol o puede no estar cumpliendo su rol. Cuando alguien no cumple el rol que le toca, ¿cuál es la consecuencia negativa de eso? Que alguien tiene que suplir su rol. O sea, imagínense, por ejemplo, en una organización, en un banco, si el gerente no está cumpliendo su rol de gerente, alguien tendrá que hacer las funciones que le toca. Entonces, eso genera desajuste, genera una especie de desequilibrio. Si en una distribución de actividades a mí me toca abrir y cerrar la puerta, yo soy el del portero, el que abre y cierra la puerta, y si yo no estoy haciendo mi rol, entonces yo desajusto a toda la organización porque pues alguien más deja lo que le toca por ir a abrir y a cerrar la puerta. Cuando no cumplimos nuestros roles en el lugar, en el tiempo y en la forma que debemos, alteramos el orden. Cuando un padre no cumple su rol, altera el orden, la dinámica familiar. ¿Quién define el rol? Repito, incluso las mismas familias pueden definir su rol. Rol no es algo, no es una ley, no está definido es que al papá le toca ir a trabajar y proveer. Con la esposa se ha organizado que él se queda en casa y ve la casa y ella trabaja y provee, el rol que le toca es el de cuidar la casa, porque así se han organizado. Entonces el rol va a variar mucho, pero aquí el punto es que el rol al que te has comprometido, al rol al que el padre ha asumido, lo cumpla. Eso que él ha asumido como yo me voy a dedicar a esto, entonces lo cumple. Existen obviamente autores, hay un modelo en 3 categorías de un autor, y acá les pongo las 3 categorías en este rol de la paternidad. Estas son categorías distintas. Entonces hay un modelo, este modelo para hablar del rol enfoca 3 aspectos importantes: el contrato, así se llama, la accesibilidad y la responsabilidad. Cuando hablamos de contrato, es dentro del rol, al padre le toca participar con el hijo en actividades. Cuando hablamos de contrato, entonces cuando el padre se suma a algunas actividades concretas que le toca al hijo, como jugar, alimentarse, yo te acompaño al deporte en la tarde, etcétera. Cuando el hijo está haciendo estas actividades, entonces el parte del rol del padre es cumplir ese contrato, está participando. Lo segundo sería la accesibilidad. Esto, grábenselo muy bien, porque para efectos de presencia o ausencia, este punto es importantísimo en el rol, que el padre está físicamente y psicológicamente disponible para el hijo. Porque podrá un padre estar físicamente ahí. Mi papá nunca se fue, mi papá siempre estuvo ahí físicamente, pero psíquicamente nunca estuvo. Psíquicamente nunca aportó nada, ni afecto, ni seguridad, ni impulso, ni desafío, nada. No se trata entonces de la ausencia y la presencia en el sentido físico, se trata de una disponibilidad. Cuando hablamos de rol, tenemos que hablar de disponibilidad. Quiero pedirles que todos cierren su micrófono porque me llora un niño por ahí.
Ojalá todos tengan cerrado su micrófono. Muchas gracias, porque si no, el llanto del niño nos va a hacer que estemos disponibles para el niño, ¿verdad? Gracias, les agradezco. Les decía entonces que en la parte del rol, el segundo aspecto de este modelo, lo accesible, es esencial. Entonces, miren, podrá un padre físicamente no estar porque la relación con la pareja no funcionó, porque tuvo que irse a otro lugar a trabajar, porque su trabajo hace que tenga ausencias esporádicas, va, viene. Sin embargo, en la ausencia física hay un padre disponible psíquicamente. Es un padre que se hace sentir, en psicología le llamamos huella mnémica, cuando la persona sabe dentro de sí misma que cuenta con alguien más. En su interior se le ha grabado una huella, se llama huella mnémica, con M, por eso es La huella mnémica hace que yo no te estoy viendo, no estás a mi lado, no te puedo tocar, no te puedo abrazar, pero yo sé que estás. Esa disponibilidad psíquica es esencial también para efectos del rol. Un padre que está disponible. No es muy agradable porque en muchas realidades familiares, en muchas historias, sucede que mi papá siempre estuvo ahí, siempre lo vi, lo podía tocar, pero no estuvo disponible, no estuvo para mí. Esa disponibilidad psíquica falla. Dentro del rol, la disponibilidad psíquica es esencial. Y el tercer punto en este modelo es la responsabilidad. O sea, el padre se hace cargo del bienestar y del cuidado del hijo. Esto no significa que estemos hablando de una exclusividad, solo el papá. A veces tenemos, bueno, por conceptos ya más tradicionales o dependiendo de ciertas familias o de ciertas experiencias, a veces se mueven más en la línea de, es que al papá le toca mantener. No hablamos de a quién le toca mantener al hijo, hablamos de que el padre se haga responsable del bienestar del hijo, y hablar de bienestar no significa exclusivamente un bienestar económico, también es un bienestar emocional, también es un bienestar en su educación, en su crecimiento, en sus valores, en que esté sano. Por eso es bienestar y cuidado, en que se alimentó, en que está durmiendo bien, en que no está teniendo ninguna conducta de riesgo, etcétera. Entonces, cuando hablamos de responsabilidad, no estamos hablando de una pensión, no estamos hablando de una quincena, estamos hablando de el padre asume que le toca el cuidado del bienestar y el cuidado en líneas de salud de su hijo. Esas tres cosas de este modelo en tres categorías nos haría distinguir, los papás están cumpliendo un rol, los padres en general, tú has tenido una experiencia donde tu padre de alguna forma te hizo sentir que estaba viviendo este rol con el contrato, con la accesibilidad y con la responsabilidad. Esto es un primer acercamiento. Un segundo acercamiento para esto de el rol del padre está en estas 15 categorías del rol parental. Yo ando jugando con la pantallita porque luego me tapa. Madre Mati, la paz contigo, qué alegría verte. Ya vi a la madre Mati desde Estados Unidos, para los que están en el grupo, sepan que tienen una compañera que no me entiende porque ella habla inglés y yo español, chiapaneco. Bueno, otras 15 categorías de esta experiencia, también digamos que es otro abordaje. El primer abordaje fue un rol desde estas tres, desde este modelo en tres categorías, y este es, digamos, otro abordaje tal vez un tanto más detallado de qué le tocaría a un papá desde su rol de padre. ¿Qué le corresponde a un papá en este rol? Le corresponde comunicación, o sea, digamos que si vamos a desglosar la parte de la disponibilidad que era dentro del segundo punto de lo que revisábamos anteriormente, entonces al papá le toca comunicarse, no al hijo. El hijo aprende a comunicarse cuando el padre le enseña a comunicarse. Creo que eso es algo que
que todo papá tendría que saber, el primero que se comunica es el padre y el que aprende a comunicarse es el hijo. A veces muchos papás dicen, es que tú no me cuentas. Sí, pero el que tiene que abrir el diálogo, el que tiene que tener la apertura es el padre, porque es el padre el que va a conducir la comunicación. Entonces no va a esperar el padre a que el hijo le cuente, el hijo espera que el padre abra la comunicación. La enseñanza va unido a esto. Un padre que está disponible enseña y enseña de todo. ¿De quiénes aprendemos los antecedentes de los ancestros, de los abuelos, de las tradiciones, de las costumbres? Pues obviamente nos vienen dados por la experiencia de nuestros papás. Es papá quien nos va a contar, es papá quien nos va a decir cómo se hizo, cómo se hace, cómo se debería hacer. Le toca también al padre supervisar, estar observando, a veces los hijos decimos, ¿cómo sabe? ¿Cómo se da cuenta? ¿Cómo se enteró? Pues yo creo que tienen 4 ojos, ¿verdad? Tienen en la espalda unos ojos que también nos vigilan. También parte del rol es que se preocupe por el bienestar del hijo, por las decisiones del hijo, por lo que está proyectando en su vida, por las relaciones que establece. Le toca también realizar diligencias. Hay papás que ayudan mucho a sus hijos a independizarse, muy chiquitos, ya resuélvetelo. Pero parte de ser papá, parte del rol, y estoy hablando desde el aspecto psíquico, parte de ese sentir que está ahí el padre es que él hace diligencias por mí, que va conmigo, que hace colas conmigo para una inscripción, que hace colas conmigo una madrugada para sacar una ficha en una escuela, etcétera. O sea, no me lanza a mí solo a ver qué hace, sino que se queda conmigo. También, obviamente, le corresponderá satisfacer las necesidades básicas del hijo. Y las necesidades básicas son alimentación, techo y educación. O sea, al padre le corresponde en rol, pues, estar pendiente de que el hijo tenga alimento, que tenga educación, que tenga una vivienda digna para pasar la vida. Me estoy yendo rápido, espero no violentarles mucho porque pues creo que donde me voy a detener un poco más es en la parte de la función paterna, que es el punto que más me interesa para efectos de la base que me toca a mí desde lo psíquico ponerles hoy. Entonces ahorita pues nada más estoy hablando grosso modo de estas características del rol paterno, pero veremos ya concretamente en qué consistiría la función paterna y ahí sí tal vez me quede un poco más con ustedes. No sé si van bien, vamos bien, están bien, porque yo bla, 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 bla. Bueno, gracias. Entonces, otra cosa que le corresponde al padre en su rol, pues es mantener o cultivar una red social. Es el padre quien da la pauta de salida, de nos encontramos con los demás, participamos de una sociedad a la que le debemos también tenemos deberes para con la sociedad, compromisos sociales con las personas, nos relacionamos, hacemos grupos, participamos en bien de la sociedad. Quien nos abre el camino al bien de la sociedad, pues será el padre. También, obviamente, le toca compartir intereses. Hay hijos o hijas que comparten con su papá el mismo interés de un deporte, del gusto por una película, del gusto por alguna actividad concreta, compartimos algo con ellos. Y aquí se repite en estas 15 categorías lo mismo que veíamos en el modelo pasado, la disponibilidad. Es esencial en el rol que un padre esté disponible para su hijo cuando el hijo lo requiere. Esto ayuda mucho, por supuesto, no a la hora que quiere, ¿no? El hijo busca al padre y el padre le hace sentir que está disponible, que cuenta con él, que no está solo, que no está a la deriva, que está con su padre. Por supuesto, también parte del rol es planear actividades juntos, cosas en las que puedan disfrutar y compartir, casi como el compartir intereses. También el hecho de tener cosas que compartir juntos, planear las actividades y compartirlas. El abastecimiento
pues obviamente aquí sí le toca a ambos padres, ¿no? Papá y mamá abastecer el hogar de lo necesario, el afecto. Esto es esencial. Y miren, si solo hablamos de rol, ¿cuánto valor tiene que el padre pueda expresar, pueda contactar con su afecto paterno y sacarlo y hacerlo experiencia con el hijo? Esto es clave en esta construcción de nuestra persona. Cuando un hijo se sabe amado, un hijo que se experimenta amado, un hijo que puede dar testimonio de cómo su padre lo ama, es un hijo que tiene muchísimo, muchísimo potencial, mucha base para dónde construirse, porque el padre, de alguna forma, por la fuerza que tiene, soporta al hijo. Soporta, me refiero a la parte de sostener, se hace fuerza, es como, piensen ustedes, yo no sé si traigan a su mente una construcción, la más majestuosa que les haya tocado ver en su vida, pero a nivel real, no alguna imagen que ustedes vieron vía internet, sino una construcción que ustedes pudieron contemplar con sus ojos. Imagínense esa construcción majestuosa que ustedes conocen y ahora piensen en su cimentación. ¿Cuán profunda está la cimentación para sostener un edificio de tal tamaño? ¿Cuán fuertes tienen que ser los materiales de tanta calidad para soportar un peso como el que tienen y cualquier movimiento de la tierra, de las placas de la tierra, para no caerse? Algo así. La grandiosidad de la persona está cimentada profundamente en una experiencia de afecto por parte del padre. No estoy para nada anulando la presencia, el rol materno. No lo estoy anulando. Aclaro, si no está el padre ya no hay nada. Pero si no está el padre, nos falta mucho, ¿no? No es que no haya nada, está lo que le toca a la madre, pero no estaría lo que le toca al padre. En este sentido, entonces, también reencontrarnos y miren, y aquí los papás, me voy a referir en este momento al papá en el sentido literal masculino, el hombre. No, muchos hombres, muchos papás no son osito cariñosito. Bueno, esa es una caricatura que yo vi en mi infancia. Los que son de más acá, no sé qué caricaturas vienen. No son algodón de azúcar, vaya. Muchos papás, muchos hombres, por esencia masculina, por personalidad, no tienen esas formas de expresar el afecto. Pero valdría la pena reconocer y aceptar que sí expresan el afecto, pero de formas distintas a las que comúnmente esperamos: abrazo, beso, una forma tierna, etcétera. Muchos papás no lo hacen de esa forma, pero sí lo hacen. Creo yo que aquí les podría yo dejar una tarea personal a ustedes, a manera de reflexión personal. Date a la tarea tú de descubrir en estos días, en esta semana, ¿cómo fue la forma concreta de tu papá de expresarte su afecto? ¿Cómo te hizo sentir ese amor paterno? Hay formas muy concretas y no vayan a andar buscando. Si lo hubo, qué maravilla. Si hubo beso, abrazo, apapacho, una caricia en la cabeza, una palmadita en la mejilla, qué padre. Pero si no lo hubo, dense la oportunidad de descubrir cómo fue el afecto. Los desafío a que lo descubran y van a ver que lo van a encontrar, porque hay un afecto expresado. Solo que a veces nosotros lo reducimos a lo típico que conocemos, a lo común, y pues no siempre funciona así. Siguiente aspecto en estas categorías de la presencia del rol parental es la protección. El padre tiene esa característica de hacer que los hijos se sientan protegidos. Hay familias que cuando el papá va a estar fuera una noche por trabajo o por lo que sea, sucede que
que la familia, la mamá y los hijos buscan que vaya alguien a dormir, ¿no? Que alguien venga a dormir a la casa porque estamos solitos. Estamos solitos porque papá no está, salió a trabajar y no va a llegar hoy. Entonces, cuando está papá, y nos preocupamos si la puerta quedó abierta, si la ventana está abierta para que nos entre airecito. Está papá, no tenemos problemas porque nos sentimos protegidos. Hay una sensación de seguridad. Y obviamente, el último aspecto de esta categoría es el soporte emocional. Cuando somos pequeños, cuando somos chiquitos, a veces estallamos, nuestras emociones estallan. Estallamos en gritos, estallamos en alegría, los gritos de los niños, estallamos en llanto ante algo que nos frustra y no nos gusta, y el papá soporta. En psicología hay un término que a mí me fascina, yo creo que mi término favorito en psicología es la contención. Un papá que arropa, que te contiene, que hace que tus emociones no se desborden porque sientes que está él ahí como un contenedor para soportar y recibir nuestra descarga emocional. Hasta ahí las 15 categorías de este rol parental. Esto significa que cuando nosotros estamos pensando en la paternidad, también descubrimos que el padre tiene un rol específico con nosotros en nuestra vida. Entonces, esto nos permite descubrir, bueno, de todas estas 15 categorías o en el modelo anterior, en esos 3 aspectos, algo hemos recibido, algo hubo de este rol de padre en nuestra experiencia personal y eso nos va a ayudar mucho a reconciliarnos o a poner estas bases importantes, porque obviamente en este curso la palabra Padre Dios va a ser una constante y a veces inmediatamente puede haber, esto ya es como un aporte mío, puede haber un rechazo a Dios porque en realidad a quien rechazo es a mi padre. A mi padre, si yo no tuve una experiencia sana o si no me he reencontrado con la experiencia con mi padre, pues obviamente no voy a dar el paso a tener una experiencia con Dios que es padre, porque el padre abandona, porque un padre no te sostiene, porque un padre no tiene afecto para ti, etcétera. De acuerdo a nuestras propias experiencias, podríamos estar pensando que así es la relación con Dios como nuestro Padre. Y pasaremos ahora entonces a la función paterna, que es prácticamente lo que más me interesa en el aporte de hoy. Aquí vamos a entrar a un punto donde para la psicología es esencial, porque sobre todo si nos pensamos en familias donde la realidad, o tal vez incluso para alguno de ustedes ha sido una realidad, donde nuestros papás por circunstancias X han tenido que separarse, entonces papá y mamá no están juntos y el hijo no crece con sus padres, o papá murió hace mucho tiempo y el hijo no tuvo la oportunidad de compartir con él la vida, no tuvo la experiencia, o es una madre soltera que no se realizó la relación de pareja, etcétera, donde hay una, se llaman familias monoparentales maternas, donde solo está mamá con el hijo y no está papá por ningún lado. Entonces, a veces podríamos decir, bueno, dijera nuestro gran amigo Marco Antonio Solís, ¿a dónde vamos a parar si en las familias no hay un padre, ¿no? Y estaríamos como que preocupados, o hay muchas mamás que dicen, híjole, es que no tiene un papá, no hay una figura, hablamos en sentido coloquial de figura paterna, ¿no? Alguien que haga la figura paterna, y entonces el tío acaba, el niño acaba diciéndole papá al tío, acaba diciéndole papá al abuelo, acaba diciéndole papá al padrino de bautizo, acaba diciéndole papá al nuevo novio de la mamá, etcétera. Entonces tiene muchos papás. Por figura paterna no paramos. Hay muchos que hacen la figura paterna. Podrán haber miles de figuras paternas. Lo que no puede faltar es la función paterna. Y esto grábenselo muy bien aquí en su cabecita y en su corazón. No se trata, para hablar de estructura psíquica, no se trata de figuras paternas,
Se trata de funciones paternas. Podrá incluso estar el papá biológico en la vida del hijo, podrá estar ahí con su mamá, están casados, están juntos, viven este modelo de familia tradicional, pudo no haberse ido nunca y vive en casa, pero no hace función paterna. Entonces, esto es clave en esta intervención. La presencia física del padre podrá estar, pero podrá estar ausente la función paterna y viceversa. Podrá haber podrá haber ausencia física, no está el papá, se fue, lamentablemente falleció el papá, no está, pero sí hay función paterna. Entonces, si sí hay función paterna, aleluya, no tenemos ningún problema. ¿Qué es la función paterna? Vamos para allá. Ahora, ya. No quería correr mi diapositiva, ya me estaba yo poniendo nerviosa. Más que ya, no sé si por allá, pero aquí está lloviendo y ya los rayos me susurran al oído. Bueno, la función paterna. Obviamente, y admirable, muchos papás que han asumido la educación, la formación de sus hijos ante la ausencia de una madre. Podríamos afirmar que el padre y la madre pueden hacer lo mismo. Lo mismo de, un papá puede cambiar pañales, claro, un papá puede hacer un desayuno, por supuesto, un papá puede bañar a un hijo, claro, también la madre lo hace. Cada uno lo hace de una forma diferente. Aquí no es quién puede más y quién puede menos, sino los cómo. Este estilo de funcionar del hombre se ha entendido, voy a leer un poco, ustedes están siguiendo en la diapositiva, se ha entendido frecuentemente en relación a la fuerza. Ya estoy empezando a hablar de función paterna. La fuerza, el dinamismo, la autoridad, la vitalidad y la independencia. El padre, la función paterna en síntesis, digamos en español, sería que el papá en su función paterna es el portador de la norma, el que establece la norma en la vida de un hijo. Esa es la función paterna. Alguien que en psicología le llamamos que el padre es el que pone la parte punitiva, así se menciona, es el que el que instala la ley, porque el padre, la función paterna, para no enredarlos, lo mencionaré así, la función paterna tiene eso. Función paterna es fuerza, es dinamismo, es autoridad, es vitalidad y es independencia. Es quien pone una norma, es el que dice no, sí, a las 6, ahorita, pronto, completo, normas. Y ustedes podrían decir, pero eso también lo hace una mamá. Lo puede hacer quien sea, pero se llama función paterna. No es quien lo hace, sino el que hace. Y el que hace es lo que se llama función paterna. La función paterna entonces consiste en una fuerza, en esta presencia de autoridad, en sentir, cuando nos estamos estructurando desde pequeñitos, que hay una fuerza que nos dice, imagínense, los niños van aprendiendo un orden en la vida, los niños van aprendiendo un horario, los niños van aprendiendo a regularse, todo eso que implique lo que ya dije, fuerza, dinamismo, autoridad, vitalidad, independencia, la ley, la norma en el hogar, todo eso se llama función paterna. Podrás ver una madre soltera criando a su pequeñito. No hubo un hermano, no hay el abuelo, pero ese niño no le faltó función paterna. Ese niño pudo tener fuerza, pudo tener vitalidad, tuvo normas, tuvo límites. No fue así, todo consentido, apapacho, mi vida, mi cielo, lo que quieras, lo que el príncipe me pida. Si ese niño tuvo todo eso y se lo dio la madre, entonces tuvo función paterna. Si ese niño estaba mamá y papá en casa
pero no hubo quien le inyectara fuerza, dinamismo, no tuvo ninguna autoridad, hizo lo que quiso, nada de vitalidad. Vitalidad hablo de fecundidad, porque podremos tener muchas cosas, pero eso que hacemos no fecunda nada. No hubo independencia porque siempre estuvo, dame, mamá y papá le resolvían todo, no hay ley, él no respeta nada, entonces ese niño tuvo padre, pero no tuvo función paterna. El padre facilita, hablo de función, la función paterna, facilita un proceso que en psicoanálisis se llama individuación y separación del hijo respecto a la madre. Favorece, ahorita voy a explicar eso, la triangulación en ese recorrido que realiza el niño desde la dependencia absoluta y la simbiosis inicial con su madre hasta la autonomía y la individuación. En español, a ver, piensen ustedes, ¿qué creen? Tengo café. Y en este momento soy la mujer más feliz del mundo. Piensen ustedes que imaginen a una mamá embarazada. Traigan a su mente a una mamá embarazada. Esta mamá embarazada, allí el niño dentro de ella era algo que en psicoanálisis una autora que se llama Margaret Mahler ha afirmado que desde que el niño está en el seno materno, justamente porque está en el seno materno, está como simbiotizado, como si fueran una sola cosa. Hay una simbiosis. Cuando el niño nace, ya no está físicamente en el seno de la madre, pero sigue estando unido a la madre. Sigue habiendo una simbiosis. O sea, el niño no se ha dado cuenta que que él no es su mamá. El niño se siente unido a ella. Casi, no sé si conocen una canción que dice, tú y yo somos uno mismo. Wow. Es para que se rían porque están muy serios. Esa relación de tú y yo somos uno mismo que vive el bebé es natural, es parte del proceso inicial. Necesita ser separada, por eso habla de que ese recorrido que hace desde la simbiosis inicial con su madre hasta la autonomía e individuación. Cuando el niño se va a separar de mamá, cuando el niño se va a dar cuenta de, yo no soy ella, esa cabeza no es mía, yo puedo estar separado de ella y sigo siendo yo. Cuando el niño a nivel psíquico, no físico, cuando el niño se da cuenta de eso, cuando hay alguien que se pone en medio. No sé si todos han viajado en transporte público, pero aquí en Tuxtla hay colectivos. Entonces uno se sube al colectivo y se sienta ahí cerca de otra persona. Y cuando uno piensa que ya no le cabe una persona más al colectivo, ¿qué creen? El colectivero se detiene en la parada y suban, hay 2 lugares atrás y uno dice, pues ¿dónde? Y la persona entra y pues no hay de otra más que entre 2 que medio van cómodos, intenta meterse y se mete y se mete y se mete y entre la ida y venida del colectivo finalmente ya se sentó. Nos gustara o no, hubo lugar. O sea, se mete, va forzando de alguna forma, se separan los 2 que iban sentados y el tercer pasajero se mete. Sucede así a nivel psíquico. Bebé y mamá son uno mismo en la idea de bebé. Pero ¿qué creen? No solo es en la idea del bebé. Muchas veces, lamentablemente, también es en la idea de mamá. Muchas mamás, mi hijo, mío, de nadie más. Mi hijo y yo somos uno mismo. Que caiga el cielo, que se muevan las montañas, que el padre vaya y venga, si quiere estar que esté. A mí no me interesa nada. Mi hijo, yo y él. Esta relación de propiedad de es mío y de nadie más necesita función paterna. Necesita ese tercero que entre como el pasajero en el colectivo y que se meta y se pare. Es la única forma de que un hijo se haga individuo separado y autónomo. Si no, va a tener 30, 40, 50, 60, 80 años y va a seguir siendo el bebé de mamá. El bebé de mamá que nunca se separó de mamá,
ni para sus decisiones, ni para su independencia, ni para su crecimiento personal, ni para su desarrollo profesional, ni para hacerse cargo de una familia, nunca. Creció, se hizo adulto, se desarrolló, es un excelente empresario, pero sigue en su simbiosis con mamá. Función paterna, divide, triangula, permite que ya nos, y miren que tenemos ese concepto a veces, lástima que no tengo aquí ninguna Sagrada Familia, pero hasta en José y María ponemos María, José y el niño en medio. O sea, el niño es casi de María, solo de José. Vamos a apostar porque ahora las imágenes, el niño está en los brazos de José, porque ya separó al niño de la madre. Eso significa que la función paterna es separar, es ayudar a que en los inicios de nuestra existencia, de nuestro desarrollo, nuestros primeros meses de vida, podamos hacer ese paso de individuación, de seres separados, independientes. Esa independencia nos va a traer muchísimas cosas bellísimas. ¿Saben por qué? Porque yo no sé si ustedes se han dado cuenta, en la época actual, hay muchas personas que viven muchas relaciones de dependencia, muchas, que no pueden romper con relaciones insanas, que no pueden separarse, o hay personas que tienen una facilidad impresionante para fusionarse con otros, que si, imagínense, que si yo ahorita, soy monjita, ese ejemplo, si yo ahorita tengo un novio, y a ese novio le gustan las motos, ay, ¿qué creen? Pues a mí también me gustan las motos y me compro mi moto y mi casco y todo, y yo ahí voy de rutera todos los domingos. No me gusta, le gusta a él. Y yo podría decir, voy porque a él le gusta, voy porque lo acompaño, eso sería lo saludable. Voy porque como estoy con él, pues quiero compartir las cosas que a él le gustan. Pero hay personas que no dicen voy porque a él le gusta, dicen es que me gusta. Uy, no saben, yo no, siempre me ha gustado. No es cierto. Cambio de novio y a los 2 meses, al nuevo novio que tengo, le gusta ir a hacer meditaciones de Reiki y de yoga toda la mañana, los domingos, ¿no? Después de que andaba yo de rutera, ahora estoy haciendo, no es que ahora ya me gusta esto, pero no te gustaban las motos, sí, pero ya no, ahora me gusta esto. No es cierto. No estoy siendo dueña de mí, no estoy teniendo claridad de qué me gusta a mí. No puedo decir, voy porque a la persona con la que estoy ahora le agrada eso y quiero compartir con esa persona. Pero a mí ni las motos ni la meditación, a mí me gusta el cine. Yo quiero ir al cine. Esto es lo mío, el cine. O sea, alcanzo a tener claridad de que yo soy un ser separado, soy un ser independiente, que tengo una originalidad. Y las personas que no tuvieron la función paterna que hiciera esta separación, no son seres independientes, no son seres que tengan voz propia, que tengan sus propios gustos definidos, que tengan claridad de qué van a hacer, qué quieren hacer. Imagínense cuántos médicos son médicos porque su papá es médico, no porque amaron la medicina. Qué padre, es médico, su papá es médico y todos sus hermanos son médicos, pero él lo ama, él lo quiere. No es que pues, porque era tradición familiar, o es que como íbamos a heredar la clínica, pues tuve que. Esos son los destellos de una falla impresionante en esta experiencia de separación e individuación. El padre no entró, el padre no separó, el padre no permitió la individuación. Entonces el hijo y la madre se quedaron unidos para toda la vida. Ahora, y aquí los voy a poner a pensar, valdría mucho la pena considerar por qué hay muchos padres ausentes físicamente de la vida de los hijos, y con el respeto que merecen todas las madres por su amor, por su fuerza, por su entrega, cuánto ellas permitieron, cuánto una madre ha permitido que el padre entre, cuánto permitió que este niño mío, que es tú y yo somos uno mismo,
pudiera ser separado de sus brazos y saber que también hay un papá que le va a construir. También hay una función paterna que le va a ayudar a su individualización. O sigue siendo la mamá de, ay, mi hijo, mi niño, si te vas me voy a morir. O sea, ya el hijo es de 50 años y la madre sigue sintiendo que sin el hijo no vive, sin el hijo muere, es porque no se ha permitido la separación y ese hijo no ha crecido, ese hijo no ha madurado. Seguimos. ¿Vamos bien? ¿Sí? No quieren, no vayan a decir que ahora, que la madre dijo que las mamás son malas. No, no estoy diciendo que las mamás son malas. Algunas, ¿no es cierto? En la función paterna, el padre tiene unas competencias diferenciadas que le son muy propias al padre de su función paterna. Interacciona con un carácter más físico y estimulador. Una función paterna es más movimiento, por eso en una función paterna hay más actividad y podríamos decir si el papá físicamente presente está haciendo función paterna, es que el que permite un juego un poco más agresivo y audaz que la madre. O sea, el papá es del, hey, le pincha la pancita y lo agarra. O sea, este ser más activo, esta palabra que dice agresivo, en términos psíquicos, la agresión no es dolo, la agresión no es destructiva, la agresión no es hiriente. En términos psíquicos, la agresión es fuerza. Y todas las personas somos agresivos. Toda persona tenemos fuerza. Entonces, en la función paterna, constatamos fuerza. Por ejemplo, imagínense, función paterna. El niño está jugando y la función paterna, el niño está jugando y cuando está jugando, brinca y se está golpeando con la ventana y la ventana tiene cristal. El adulto es el que dice, es el del criterio, dice, se da un golpe ahí, se va a quebrar la ventana, se va a lastimar, porque es cristal. Entonces, inmediatamente dice, no, con la ventana no se juega. Y el niño dice, ¿cómo? ¿No se juega? Y entonces el niño percibe fuerza. El niño no entiende de peligro, pero entiende la fuerza con el que fue pronunciado el no en la ventana, no. Y el niñito no puede entender muchas explicaciones. El niño no está así como que capacitado para hacer el juicio de, sí es cierto, es cristal, se va a quebrar, se me va a encajar, puede ser una herida profunda, la arteria, el hospital, me puedo sangrar. El niño no hace todo ese juicio. No puede porque no está capacitado, es pequeño. Pero el niño entiende la fuerza con el que fue pronunciado el no. Esa fuerza que el niño entiende es donde va. Eso es lo que hace que nos vayamos estructurando, que nos vayamos ordenando y que en la vida hay muchas voces que van a hacer función paterna cuando te dicen, no llegues tarde, no puedes hacer esto, no te quites el cubrebocas. O sea, en todo eso vamos descubriendo fuerza, dinamismo y eso es función paterna. Desde el nacimiento, el padre mediatiza la relación de intimidad entre la madre y el bebé, lo que les decía, esta intimidad de mi bebé, tú y yo somos uno mismo, esta función de holding o de envoltura de la relación íntima ayudaría a organizar la diferencia de los lugares dentro de la parentalidad. Miren, imagínense que mamá, tú y yo somos uno mismo, bebé pequeñito aquí en mis brazos, y el papá hace el holding, o sea que así como yo abrazo a mi bebé, el papá me abraza a mí, él me abraza a mí y yo abrazo al bebé. En ese momento, entonces, la función paterna hace que la madre se sienta sostenida, arropada. Entonces, no es solo yo y mi bebé, somos los tres. Porque para que hubiera posibilidad de este bebé, antes fuimos él y yo, y después fue el bebé. En ese sentido, entonces, el padre, por eso dice el espacio parental, hablamos de espacio para hablar en sentido psíquico, es una co-construcción
construye el padre de la diada madre-bebé. O sea, el papá no está peleado con que la mamá diga, bebé y yo somos uno mismo, pero esta construcción es necesario que exista algo que dice al final la diapositiva, que exista un tercero reparador y separador. El padre repara cuando arropa a los dos, pero separa cuando el niño, hey, pequeñito, también eres mi hijo, y le dice a la madre, hey, esposa, también eres mi esposa. O sea que cuando logra separar esa relación, entonces el padre no solamente hace una experiencia de holding, de arropamiento, sino que además de eso, separa. Por eso entonces la separación no se siente violenta, porque el padre arropa, está ahí para la relación. Entonces, en resumen de la función paterna, voy a decir algunas cosas así en breve porque me falta, acuérdense, todavía el vínculo y me quedan por ahí como 15 minutos. Y todavía tengo varias cosillas que decir. Bueno, en resumen, la función paterna es una función real y es una función simbólica. Real cuando el padre está presente y hace la función. Perdón, me enredé, por eso no me ven. Bueno, luego me desenredo. Es real cuando el papá está físicamente hace su función paterna. Y es simbólica cuando el papá físicamente no está, pero hay quien haga la función. O sea, una madre que pone orden, una madre que es capaz de separarse de su hijo para un crecimiento. Una madre que es capaz de decir normas, de poner reglas, de poner límites, de ayudar a su hijo en normas y límites, hay función paterna. ¿Cuál es lo ideal? Que exista un padre real con función paterna. Eso sería, wow, sería maravilloso. El padre también le toca regular la economía pulsional entre la madre y el hijo. Este es un término netamente psicoanalítico, lo cual, porque la bibliografía sí lo menciona, ustedes no tienen que entender economía pulsional, pero se refiere a la administración que hay de energía entre la madre y el hijo cuando hay una simbiosis, o sea, esa unión que tienen ellos desde que el bebé nace, hay una simbiosis, o sea, esa unidad está dada por la economía pulsional. El modelo identificatorio, todo padre en función paterna tiene que ser de admirar, digno de decir, wow, ese es mi papá y yo quiero ser como él. Ese es el modelo identificatorio. Hay algo en él, hay algo en papá que hace que yo sueñe ser como él. Y yo hablo de no el niño varón, hablo del hijo o la hija. ¿Cuántas hijas sueñan con tener algo de papá? Yo quisiera ser como mi papá. Me salió bien y yo no sé quién lo canta. Las hijas también podemos soñar ser como los padres. Función paterna es ser un modelo donde el hijo se pueda identificar y sueñe crecer para ser como yo. Es un modelo, es también un objeto afectivo. En términos psicoanalíticos, cuando hablamos de objeto, no hablamos de cosa, hablamos de persona. Los objetos generalmente en psicoanálisis son las personas. O sea que el papá es alguien, la función paterna nos posibilita tener a alguien a quien amar, no a alguien a quien rechazar, sino a alguien a quien amar. Y ahorita voy a enfatizar mucho ese punto. Algo importantísimo de cuando falla la función paterna, que nos podría estar afectando tanto. Me voy a ir un poquito más rápido. En un primer momento tiene un papel de apoyo el padre que contiene, lo que les decía, ropa, holding, a la diada madre-bebé y de tercero presimbólico, o sea, el que va a separar. Ya lo expliqué. Construye una figura de autoridad dentro de la tríada madre, hijo, padre. Porque la madre, función materna, no digo que sea la mamá física, solo es paréntesis. La función materna es la ternura y el cuidado. ¡Oh, cosita preciosa! Función materna. Y función paterna es ya
a dormir a su camita. La función materna, función, no madre. La función materna es la ternura y el cuidado, la función paterna es la ley, la norma, los límites. No sé si distinguimos una cosa y otra. Hablo de funciones, no de papá y mamá. Hablo de función materna y de función paterna. Obviamente, también hay una función simbólica cuando el padre físicamente no está, pero sí está la función, pues obviamente sí se está cumpliendo la función, aun cuando el padre físicamente no esté. Y la función de separación de la relación diádica madre-hijo y obviamente la terceridad, es el tercero en esta diada, la creatividad y el juego. El padre posibilita la creatividad. Es increíble. Pareciera que es la madre la que facilita la creatividad, pero en esta funcionalidad, el que facilita, o sea, la norma o la ley o los límites nos hacen conocer el sentido del orden, de la estructura, y es ahí donde surge lo creativo. Ustedes revísense a nivel personal su orden, el orden en su día, sus límites, a cuántas personas les permiten acceso a su intimidad personal, a sus... ¿Cómo está todo eso en ti? Fíjate que cuando hay más desorden y más invasión y menos límites, es cuando menos surge la creatividad, es cuando menos creces. La creatividad se da cuando hay estructura de orden, cuando hay límites, cuando sabes hasta dónde el otro puede o no invadir tu vida, sabes cuándo le vas a permitir más, cuándo le vas a decir que no, ahí se pone la creatividad. Seguimos. Ahora vamos a hablar un poquito, me voy a ir más rápido, de la ausencia de la función paterna. Acuérdense que el tema es, ya hasta me olvidé, me van a reprobar. El tema es las consecuencias, y aquí voy a abordar un poco de esto, de la ausencia del padre en el seno del hogar. Y si pudiera yo traducirlo al tema que les estoy dando, yo diría las consecuencias de la ausencia de la función paterna en el seno del hogar. No de la ausencia del padre, sino de la ausencia de la función, de lo que le corresponde a la función paterna. Bueno, primero, una de las grandes consecuencias de la función paterna, de la función, es que hay un retraso importantísimo en el desarrollo intelectual de cada persona. No hablo de, ay, ¿cómo? Entonces todos los hijos que se quedan sin papá, solo que viven con su mamá, son intelectualmente un poco menos desarrollados. No, porque repito, dije que una madre también puede estar haciendo función paterna. Y también dije que puede estar presente un papá en la casa, pero no hay función paterna. Entonces, cuando la función no está, es que no hay un progreso intelectual. O sea, cuando no hay ley, cuando no hay límites, imagínense la ciudad desde donde ustedes nos estén acompañando para el curso, una ciudad donde no hay ley, una ciudad donde no hay límites, donde no hay semáforos, donde no hay reglas de vialidad, donde no hay orden de dónde ponerte a vender, es un caos. Es una ciudad sin ley, es una ciudad que no progresa. Igual, literal, un hijo donde no ha conocido la experiencia de la ley, de la norma, de los límites, su intelecto no se desarrolla. Los bebés educados sin padre, hablo de función, no tienen la misma capacidad de modular sus interacciones violentas, capacidad de modular la violencia, porque acuérdense que el padre es el que genera la agresión, la fuerza. Y entonces, si no hay función paterna, no hay límites de esa fuerza. Uno sabe cuándo golpear y cuándo golpear más duro. Uno se regula y dice, ay, no, como que me pasé. Cuando uno utiliza la voz y dice, ay, gritas, bueno, hasta uno dice, ay, como que la regué. ¿Por qué? Porque hay modulación. Cuando no hay función paterna, no hay modulación. La violencia sale. No hay límites. Y consideran que en estas familias parece que hay más agresión actuada por parte de los hijos.
Ahora, yo quería llegar a esto porque esto es esencial, esencial para ustedes. Espero que les ayude y si conocen algunas madres en un estado así, también sería genial. Tendremos aquí que valorar la función paterna en la mente de la madre. Esto es muy importante, sobre todo porque estamos viviendo realidades sociales donde hay muchos papás físicamente ausentes, muchos hijos que están siendo criados por su madre y que ella le toca también mirar, o sea, ahorita nos toca valorar esta función paterna, cómo está en la mente de la madre. Ustedes podrán decir, bueno, las mamás ni siquiera somos conscientes de que estamos haciendo función paterna, ¿no? Es cierto, pero vamos a ver de qué se trata esto. La función del padre le viene dada por estar presente en el discurso de la madre. Lo que dice ella es esencial aquí. Lo que la madre diga. Miren, la ausencia empírica del padre, o sea, hablo de lo físico, no supone nunca en sí misma un trauma. ¿Cómo? El hecho de que se haya ido, me haya dejado, no es un trauma. Pues no. Y a mí no me vayan a condenar, ¿eh? Dicen los estudiosos. Su carencia se vuelve traumática solo si implica una carencia simbólica. Voy a explicar. La ausencia paterna se volvería traumática si la palabra de la madre la interpreta como signo de desinterés, de rechazo de la adopción simbólica de la elección, que la elección de la paternidad impone. En español, a ver, hay un texto bíblico donde dice Jesús a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y Pedro dice, apenas acaba de pasar, tú eres el Mesías y tú eres el Hijo de Dios, etc. ¿Quién dice la madre que es el padre? Ahí está el trauma. Ahí está el problema. La palabra de la madre interpreta la ausencia del padre como, y en español, la mamá que dice, tu papá ni te quiere, no le importas, nos dejó, quiso más a otra mujer y a otra familia. Le importó más su trabajo. A tu papá le importa más su trabajo que tú. Todo el día está en el trabajo y ni viene. Tu papá le importan más sus amigos que tú. A tu papá le importa más la cerveza que tú. A tu papá le importa más. A tu papá le importa más ver el discurso. Eso es clave. El discurso de la madre es ella es la que le pone significado a la ausencia. Ella es la que dice la palabra te abandonó, eres menos importante que, no te ama, si te amara. Todos esos argumentos que dice la madre distorsiona entonces la presencia simbólica. No digo que la madre mienta, no digo que diga, ay, tú eres el mejor papá del mundo que está viviendo en Marte, por eso no lo vemos nunca, ¿no? Pero te ama considerablemente. No necesita decir mentiras, solo que nos diga cosas que a ella le hieren. Aquí hay algo bien importante. Cuando preparaba esto, leía mucho cómo está el corazón de esa mujer en torno a esa pareja. En torno a la pareja de quien ha engendrado un hijo, cómo se quedó el corazón de ella en relación a él, porque como esté la relación de ella con él, así va a hablar de él. Como si quedaron una relación fracturada, ella está herida, entonces su herida la va a sacar con el hijo. Ella se siente abandonada, ella se siente menos valorada que los amigos, que el trabajo, que otra mujer, que lo que sea. Ella se siente así y le dice al hijo que él debe vivir así, con un abandono. Tu papá te abandonó, porque si me abandonó a mí, te abandonó a ti. Ese es un discurso que sale de la boca de la madre y es ahí donde tenemos muy graves problemas. ¿Qué ideal sería bueno, si me abandonó, no está conmigo.
pero no se lo tengo que traducir a mi hijo, no se lo tengo que decir, no se lo tengo que dejar ir, porque las experiencias son diferentes, porque tal vez ni siquiera hubo oportunidad de hacer un vínculo con ese hijo, entonces no podemos hablar de que hubo una relación así. Ese discurso viene de la madre. Bueno, me voy en más rápido. Esta ausencia simbólica entonces no es traumática en sí misma, depende de cómo sea transmitida simbólicamente por la palabra de la madre y que pueda ser elaborada como ausencia de una presencia. Esto es importante entonces, recuerden, el discurso de la madre. Voy a leer un poco más rápido porque ya vi que ya son las 7:30. Las dificultades. No veo. Bueno, otras cosas que vamos a tener son dificultades para que las personas, cuando hay una ausencia de la función paterna, puedan tener relaciones diferentes y obviamente siempre va a vivir esta relación, siempre se va a ir al gusto de la madre. Cuando se quieren buscar nuevas relaciones y no hubo esta función paterna de separar a la madre con el hijo, entonces el hijo siempre va a estar buscando en sus relaciones complacer a la madre. Los amigos que le gusten a mamá, mis parejas que le gusten a mamá, mi trabajo que le guste a mamá, porque no estoy como un ser separado. Un niño a su vez puede que se encuentre vacío de contenidos masculinos, niño o niña, con escasas cualidades de actividad, agresividad y defensa de cara al exterior, o por el contrario, con una actuación frecuente de los impulsos agresivos de tensiones internas insatisfechas por la ausencia del padre. O sea que puede ser alguien, niña o niño, que crezca como muy indefenso porque la actividad agresiva, defensiva de enfrentar el mundo no lo tuvo, porque no tuvo función paterna, o pueda que esté muy desbordado, demasiado desbordado. ¿Por qué? Porque no tuvo función paterna que le pusiera el límite. Entonces, hablo de función, no hablo de papá y mamá. En la adultez podrían aparecer posibles dificultades también para ejercer el rol de padre que corresponda en el seno materno-paterno, depende si es niña o niño, porque una persona que se vive sin límites en una función paterna, pues no podría también poner límites. Alguien que no tiene límites en sí mismo no puede ponerle límites a nadie más, ¿no? Entonces, imagínense, es como si viéramos a un adulto que parece niño, que también es papá, y uno dice, Dios mío, ese niño, ¿cómo va a vivir? Y finalmente, voy a ir cerrando, nos vamos al vínculo. El vínculo, que es un tema que se me hace de lo más delicioso. Con esto voy a ir cerrando porque ya observo nuestro reloj. Quiero mover esta barra porque me tapa ya. El vínculo es una organización inconsciente formada por dos polos. Los dos polos son un yo y un otro. En este caso es el hijo y su padre, con una ligadura como conector. Hay algo que los une. Esta ligadura establece entre ese yo y ese otro, entre ese hijo y ese padre, diferenciándose de una relación de objeto. Cuando hablamos de una relación de objeto, hablamos hablamos en español de relaciones. Yo me puedo relacionar con otra persona, pero no con todas hago vínculo. Yo puedo tener una relación con alguien que trabaja aquí, de saludo, de cordialidad, pero no tengo un vínculo. Hablamos de vínculo cuando allá existe una ligadura y hay algo más fuerte. Este vínculo, el vínculo primario, el vínculo por excelencia, por supuesto, se da en la familia. La familia nos va a permitir este proceso de atadura. El padre será el cuidador que lanza esta atadura hacia el hijo que cuida, y obviamente se vuelve recíproco. El hijo que es cuidado lanza una atadura hacia el padre que es cuidador. Cada vínculo tiene sus particularidades debido a que está determinado por las características de dicha ligación, binomio de personas que lo conforman. No es lo mismo, esto es esencial. No es lo mismo el vínculo con una madre, que con un padre, que con una hermana, que con un hijo, que con otro hijo, que con otro hijo. El vínculo, se los voy a poner así. Tú tienes un vínculo con tu padre.
y ese vínculo no se parece a ningún otro que tengas con absolutamente nadie más, de ninguna de las maneras. Si tienes más hermanos y tu padre tiene un vínculo también con cada uno de tus hermanos, no se parece al vínculo que tiene contigo, porque depende mucho de tus características y de las características de tu padre. Es único. Es una forma especial de relación que no se da con nadie más que con esa persona. Pero hay algo todavía mucho más delicioso. Miren, a través de los vínculos sentimos muchas cosas, por supuesto. Por ejemplo, nos sentimos queridos. El vínculo hace que yo sienta que alguien me quiere, que piensa en mí, que me entiende, que necesito a esa persona, que quiero estar con esa persona, que nos place compartir tiempo con esa persona, que no es una carga, que no es un deber, que no es un malestar, que no es un infierno, es, yo quiero estar aquí. Recuerdo a veces que he tenido la oportunidad de hablar por teléfono con mi papá. Mi papá, cuando hablamos, no es muy seguido porque él no le gusta mucho el teléfono. A él le gusta más así cuando uno está con él. Es campesino y cuando yo le marco, de repente, él habla de su milpa y de su tierra y me dice, y me dice, y me dice, y me dice. Yo disfruto escuchar, ya no sé ni de dónde quedó ese terreno, ni por dónde está, pero él me platica como estoy ahí. Y luego al final me dice, bueno, hija, ya platicamos mucho, ya te voy a dejar. Y yo, ok, él platicó mucho, pero yo disfruto eso porque siento que cuando él me platica, me comparte, y hasta me lo imagino en el campo, bajo el sol, con su ropa de trabajo, me comparte de lo que hace, de lo que ama, de lo que vive, y se lo comparte a su hija. Y así como me lo comparte a mí, no se lo comparte a mi hermano. Es diferente, porque nuestra relación es única. Pero esto que les puse en negritas, se los puse así con toda intención en negritas. Miren qué bello. El vínculo no muere ni desaparece con la persona que nos ligaba. Sigue y aún así se mantienen vínculos con otras personas que no llegan a coincidir en nuestra vida, como coincide este vínculo en español. El vínculo con tu padre jamás se rompe. Jamás se rompe, jamás se muere, jamás desaparece. Siempre va a estar ahí. Creo que sería un precioso desafío para ustedes, donde esté tu papá, si está en el cielo, si está lejos, si está a tu lado, donde esté, tú puedes decir, el vínculo con mi padre no está muerto. El vínculo es ese lazo de unión afectiva y profunda que se ha generado, que yo le doy a él y que él me da a mí. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Cómo lo ha dado? Es tan único. A veces uno dice, sí, pero es que no me quiere como a mi hermano. Pues qué bueno que no te quiere como a él. Qué bueno, qué padre que no te quiere como un otro, sino te quiere como un tú, como el ser que eres ahora, como el ser original. Y nunca, fíjense bien, ese vínculo nunca se pierde. Bueno, voy a pasarme estas diapositivas. Solo quería decirles hacia el final, hay un autor que se llama Brazenton, que él tiene un postulado sobre el vínculo. Él habla de que el vínculo tiene una prehistoria y esa prehistoria luego se convierte en algo que él llama, primero le llama albores del vínculo y luego primero le llama prehistoria del vínculo y luego le llama albores del vínculo. Solo lo voy a mencionar. Cuando hablamos de prehistoria del vínculo, se trata de descubrir si en el padre hubo antes de que el bebé naciera, antes incluso de que se enterara de que su esposa, su pareja, su novia, porque pues hay relaciones tan diversas, antes de que supiera que había un embarazo, si en algún momento de la vida el padre ha tenido el deseo de ser padre. Si ha gestado en su interior, esa es la prehistoria del vínculo. Si hubo en su interior algún esbozo de, cuando yo tenga un hijo. A veces chiquititos, las niñas o los niños ya juegan a, cuando yo sea papá, mi hijo se va a llamar así. Ese ya es un deseo.
Eso se llama, en términos lacanianos, el nombre del Padre, que significa la certeza de que el Hijo es bienvenido a la vida, amado por su Padre y que pertenece a una familia y a una estirpe. Pueda que en el momento en que nuestro papá supo que veníamos, pueda que por el contexto que vivía, no haya tenido los globos y la fiesta, pero también pueda que en algún momento antes en su historia, en su juventud, incluso en su infancia, tuvo deseos de ser padre. Y ese deseo, por el mero hecho de haber deseado tener un hijo, a eso se le llama en psicoanálisis lacaniano el nombre del Padre, que significa la certeza de que eres bienvenido a la vida y amado por tu Padre y que perteneces a una familia. Esos son los albores eso fue la prehistoria del vínculo. Y en los albores del vínculo, algo importante que se tiene que analizar aquí, en los albores del vínculo se dan en los 9 meses del embarazo, totalmente en los 9 meses. Tiene que ver con cómo se recibe la noticia de un embarazo, qué actitud tomó un padre, qué sintió, qué vivió, qué pensó. Los primeros indicios de un ser separado, cuando ya empieza a notarse el embarazo y que el papá se asoma y dice, ahí adentro hay algo que es mío, ¿no? Ahí está mi hijo, cuando empieza a tomar conciencia, pero también todo lo que aprende en esos 9 meses de embarazo, lo que aprende de sus propios sentimientos, de cómo se siente y de cuán partícipe es en esta experiencia de la espera de un hijo. Esas dos cosas, la prehistoria en el deseo anterior y todo lo que sucede en 2 meses, también hace una presencia impresionante en ese lazo que llamamos vínculo, en esa ligadura que hay entre un padre y un hijo. Y ahora sí, para cerrar, antes de darles una palabra de que ustedes puedan opinar algo, quisiera decir cosas muy concretas. La madre me decía que hacia el final pudiera yo decir algo sobre qué lectura espiritual puedo hacer de esto que les he compartido. Hablé del rol, de la función paterna y del vínculo. Yo puedo decirles lo siguiente. Si pensamos en esto, si lo llevamos a Dios Padre, o incluso a nuestra experiencia de padre, nuestro padre terreno, tal vez muchos podamos tener este trauma de la ausencia y podemos estar adoleciendo la ausencia de un padre, de un abandono, porque alguien lo ha pronunciado. Tal vez en situaciones donde tú has tenido una crisis familiar, económica, de salud, has sentido que Dios no está, pero porque alguien te dice, ¿y dónde está tu Dios? Dios te abandonó, Dios no está contigo, Dios no se muestra. Y uno genera un trauma de ausencia, es cierto, no está. Dejas de mirar su presencia, pero porque hay un discurso pronunciado por alguien, pronunciado por la sociedad, pronunciado por muchas ideologías que te dicen, Dios no está, Dios te abandonó. ¿Dónde está tu Dios? A ver que se muestre, a ver que te haga un milagro. Tenemos el trauma de la ausencia porque le abrimos los oídos al discurso que dice que Dios nos ha abandonado. No hay también una conciencia de la permanente función del Padre. Nosotros vivimos en función paterna. Dios siempre está cumpliendo su función paterna. Dios siempre está ahí. Nosotros a veces no lo vemos, o incluso piensen en su padre, si no en su padre biológico, piensen en la función paterna que mamá sí ejerció o quien lo haya ejercido. Todos de alguna manera hemos tenido función paterna. ¿Quién fue la función paterna para ti? ¿Quién te dio ese holding? ¿Quién te arropó? ¿Quién te dio las normas? ¿Quién te equilibró tu fuerza? ¿Quién te hizo creativo? ¿Quién te hizo dinámico? ¿Quién te enseñó los límites? Función paterna. Deseo de Dios, Él lo quiso. Él te pensó para ser su hijo. Eso que veíamos hacia el final, el nombre del Padre, que es el deseo del Padre según Lacan. ¿Cómo decir que Dios no nos deseó? Y si tú, por tu historia personal, has sabido que
ni en nuestra época yo creo que no planeaban los hijos, llegábamos nada más y alguien puede decir, es que no soy un hijo planeado. Puede que no sea yo una hija planeada, pero sí soy una hija deseada. Eres un hijo deseado porque Dios te ha deseado desde siempre. Sin el deseo de Dios no sería posible nuestra existencia. Sí fuimos deseados, sí fuimos esperados, sí fuimos soñados, dice el Salmo 134, fuimos tejidos en el seno de nuestra madre. La naturaleza, todo el entorno, los árboles, los pájaros, los ríos, el vínculo que haya habido esponsal de nuestros papás en pareja, hablan de que habían albores del vínculo entre Dios Padre y sus hijos. O sea, sí hubo una espera. Dios nos preparó una casa. Lo que ya no pudimos profundizar mucho en los albores del vínculo es cuando el papá va y trabaja para pagar la consulta, para pagar la partera, para preparar la cuna, para preparar lo que venga. Prepara el papá, va y corre. Se pierde del ultrasonido porque tenía que trabajar para esperar a ese bebé. Dios nos ha preparado un lugar, nos ha preparado una casa a dónde llegar. Y por último, el lazo de unión con Dios no se rompe, no muere, por más lejos que el hijo se vaya de su padre. Con nuestros padres biológicos, tal vez ellos se han ido, pero aquí no se va el padre, se van los hijos, si hablamos de nuestra relación con Dios Padre. Pero recuerden que el vínculo jamás se muere, nunca se muere, siempre está ahí. Y este día, este curso que ustedes van a tener es una oportunidad para reencontrar este vínculo con Dios Padre.